Buenos días a todos. El tema que me tocó exponer en esta oportunidad es biomecánica de la marcha. Esto es un tema que abarca no solo el sistema osteomuscular, sino también el sistema nervioso como regulador de este y a la vez las articulaciones y todo lo que implica, ¿no? Definimos como la marcha según un estudiador que es Marey, un modo de locomoción en el cual uno de los pies se apoya en el suelo antes de que el otro lo haya abandonado. Lo define así. Y en el niño, pues en sus inicios, la marcha se realiza más bien un poco torpe y esto se debe a que su sistema nervioso aún no está completamente desarrollado, ni los ajustes de los músculos agonistas y antagonistas están establecidos. Entonces, una vez se logra este desarrollo que es cefalocaudal del sistema nervioso y tenga información adecuada digamos, de su propiocepción a través de las articulaciones y de la planta del pie, madura estos sistemas musculares y por lo tanto esto es posible la marcha ya más o menos bien establecida, según refieren más o menos a los 7 años, que es casi que se compara con la marcha definitiva o del adulto, ¿no? Eh, Tenemos acá la interrelación del sistema nervioso y los grupos musculares en los cuales es un sistema en los que todos actúan, ¿no? El sistema muscular es el que da la información a través del aparato de Golgi y el uso a la médula y a través de los ligamentos, articulaciones, pues recibe información sobre la corteza cerebral y luego de esto se regula a través de los ganglios basales, el cerebelo especialmente en el equilibrio y también el tronco que es el que da la información a la médula para ser ejecutada, ¿no? Entonces entender la marcha no es solamente entender una función de un músculo, sino es entender un todo sobre la estricta coordinación entre el sistema nervioso central, periférico y el sistema muscular. Por lo tanto, alguna normalidad en este sistema se ve afectado hacia una marcha patológica. El cuerpo realmente no está diseñado para mantenerse de pie. Tenemos una estructura en la que es más ancha la parte de arriba y tiene una base de sustentación, una base de apoyo un poco más en forma de punta de cono. Y esto pues hace pensar que más o menos si es que alguien hubiese diseñado el sistema, digamos, la persona para mantenerse de pie, esto sería una locura en el que tendríamos prácticamente un cono invertido, más o menos así, un cono invertido en el que tendría que mantenerse de pie. Por lo tanto, tenemos la importancia del sistema nervioso central en la regulación de la postura, en primer lugar, y posteriormente de la marcha, ¿no? Primero esto es pararse de una forma erguida, estable, en la que tenemos que estar conscientes de eso y también en forma automática es lo que ocurre a través del sistema nervioso central, que es el que lo regula con sistemas antagonistas y agonistas musculares, ¿no? Eh, para entender bien para que se realice una marcha, digamos, normal, dentro de las características normales, pues hay que entender, uno, su base de sustentación, que en algunos casos pues está ampliada por justamente la información que llega de las articulaciones, de la planta de los pies y de la posición, y también juega un rol muy importante la parte visual y auditiva en este sentido. Y entender los centros de gravedad, que cada músculo, cada parte del cuerpo tiene un centro de gravedad, pero que se confluyen a un centro de gravedad en general a nivel de S2 y S3, que es donde
prácticamente se concentra todo el centro de gravedad y esto se proyecta a una base de sustentación en la que es posible la bipedestación. Ahora, para que se realice la marcha, lo primero que tiene que realizarse es digamos un inicio, ¿no? Tiene que haber un inicio y ese es el paso inicial. Normalmente se dice que las personas, las personas diestras inician con el pie derecho y las personas zurdas inician con el pie izquierdo. Por lo tanto, tenemos acá, un momentito, hay alguien que entró, creo que tengo que probarlo. No puedo. Bueno. Entonces, en el paso inicial, lo primero que se hace es una inclinación hacia, hacia el lado portante, digamos que si se quiere empezar a caminar con el pie derecho, si se quiere empezar a caminar con el pie derecho, lo primero que se hace es el correr un poco la pelvis, digamos, al lado izquierdo y con los glúteos medios menor izquierdos y los glúteos, los músculos aductores son los que realizan este movimiento y por lo tanto la cadera del lado portante de la que va a sostener todo el peso se eleva un poco y la cadera del lado derecho pues digamos que se deprime un poco y el pie se eleva a través de las acciones flexoras de las articulaciones. Tenemos acá el ciclo de la marcha. La marcha está definida a través de un ciclo, ¿no? Y este tiene, algunos mencionan 8 pasos, otros estos se quedan en 7 nada más, pero todos coinciden con los movimientos, ¿no? Veamos que tenemos si lo consideramos como base de apoyo, tenemos dos fases, ¿no? Una fase de apoyo que es el 60% y una fase de oscilación que es el 40%. Obviamente esto varía de acuerdo a la velocidad en la que uno camina y depende si está algún tipo de patología también. Tenemos la fase de apoyo un 60% en el que en este caso un libro lo menciona como primer punto, como primer paso, digámoslo así, o el inicio de todo el ciclo de la marcha, el apoyo del talón, que es el contacto inicial, y luego viene una serie de sucesos en las que esta pierna se convierte en una pierna de apoyo, mientras que la otra lo va pasando hacia adelante y luego se convierte ya en una pierna donde solamente oscila, en donde no hay contacto con la superficie de sustentación. Esa es una forma de clasificarlo el ciclo de marcha en dos, en fase de apoyo y fase de oscilación. Hay otra forma de clasificarlo que también se ha descrito, en donde esto menciona un apoyo monopodal en el que solamente se apoya en un solo pie, en el que tiene soporte solamente una extremidad, y digamos, una fase más en el que se apoya ambos, que viene a ser solamente el 20%, ¿no? Entonces el apoyo monopodal en este caso sería el 80% y el apoyo bipodal sería un 10%, ¿no? Es otra forma de estudiar el ciclo de la marcha, ¿no? Lo vamos a ver un poco más al detalle los pasos más adelante. Ahora, el desarrollo del paso, para que se realice el paso, pues el pie es la parte, digamos, que actúa como elemento muy importante en este ciclo y es por lo que se le ha estudiado aparte en el cual se ha mencionado también 4 fases
Tenemos acá la figura 17, 18, 19, 20, en donde la primera fase es la llegada, la llegada del talón al suelo. Tenemos la figura 17, el aplanamiento de la planta donde ya hay contacto prácticamente el talón y la parte anterior, el antepié, hay contacto con la superficie de la tierra. Una parte de primer impulso en el que actúa en el que, digamos, el primer impulso se da en las bases de los metatarsianos y un segundo impulso que es el que ya digamos, el que inicia el despegue final es el de los flexores de la punta de dedo gordo especialmente, ¿no? Y por eso es muy importante el primer dedo en el ciclo de la marcha, especialmente en los impulsos que puede dar para dar el siguiente paso. Y eso lo podemos ver acá. En la primera fase del contacto del pie, tenemos que primero es con el contacto del talón, luego prácticamente toda la planta que es posible, porque esta planta es irregular en realidad. Luego viene el primer impulso, que es la base de los metatarsianos, y luego viene un último impulso, que es digamos, la punta del primer dedo del pie, ¿no? Es el que ya inicia el despegue total hacia la fase de oscilación, donde el pie queda sin contacto con la tierra, ¿no? o con la superficie. Ahora, la marcha pues no se da solamente a través de movimientos de los pies, sino es que todo el cuerpo se mueve sincrónicamente, en el que uno de los elementos importantes es la pelvis, y la pelvis tiene sus propias oscilaciones en el que se mueve de forma vertical, de forma lateral, y tenemos una rotación incluso de la propia pelvis en el eje anteroposterior. En las oscilaciones se dice que normalmente, mayormente, lo más, digamos, el rango de movimiento es más o menos 5 centímetros, y en la lateral también es 5 centímetros, más o menos 2.5 centímetros hacia el lado derecho, y al izquierdo depende qué extremidad esté actuando, ¿no? Y en la rotación, pues se menciona de hasta 10 grados, en el que la pelvis también tiene ese movimiento a través de la articulación coxofemoral. Y esto es muy importante porque en patologías de la pelvis, pues se puede ver una alteración en la marcha, ¿no? Y también es característico de cada persona, no todas las personas caminan de forma igual, ¿no? La báscula de la pelvis o la pelvis, como vemos acá, se mueve de una forma particular, y compensada con la cintura escapular y el tronco, ¿no? Como vemos acá, la pelvis, si vemos acá la pierna en la primera imagen de acá, la pierna izquierda es la que tiene todo el apoyo en este momento, sería en esta fase monopodal, en la que soporta todo el peso. La pelvis se inclina, se eleva de ese lado portante y se deprime en el lado que está, digamos, oscilando. Esa es la parte. Entonces hay como un desnivel al inicio, y vemos que la cintura escapular, pues tiene un comportamiento contrario, ¿no? Si la pelvis derecha, que vemos acá, que es la parte oscilante, la pierna oscilante, se deprime, el hombro derecho es el que se eleva. Entonces esto lo hace a modo de compensación del centro de gravedad. Y el balance de los miembros, en se dice que normalmente que es una caminata, digamos, una marcha normal. Si se va la pierna izquierda hacia adelante, pues la mano, el brazo, la extremidad superior derecha es la que se va junto a ella, ¿no? Entonces es como
una reacción cruzada en el que se dice que favorece el equilibrio o incluso el centro de gravedad o digamos o mantener la mirada del caminante, de la persona hacia el frente, ¿no? Pero esto no es vital para caminar. Por ejemplo, esto sucede que hay personas que llevan entre brazos a niños y pues no hacen este movimiento oscilante o de balanceo de los miembros superiores, ¿no? Pero hay ciertas patologías en las que si nosotros observamos digamos, una ausencia del balanceo, como es por ejemplo en el Parkinson, pues la marcha se ve alterada, ¿no? Y básicamente es para entender la clínica que puede haber en alguna patología, ¿no? Y nos puede orientar a ciertas patologías también. Los músculos que actúan en la marcha, vemos acá al inicio del avance, pues los músculos que actúan, como vemos acá, son a nivel de todas las articulaciones, a nivel de cadera, el iliosoas es el que flexiona la cadera, flexiona el muslo lleva hacia adelante tratando de acortarlo. El bíceps femoral es el que actúa a través de la rodilla tratando de flexionarlo y los músculos del tobillo y los extensores de los dedos tratando de alzar la punta de los dedos para que no choque con el suelo, ¿no? Y se inicia en el paso 2 acá que vemos acá, se inicia digamos, las fases de la marcha, ¿no? Cada uno de los pasos. En el contacto inicial, en el talón, sigue actuando el iliopsoas, flexionando la cadera, y acá hacemos presente ya al músculo cuádriceps femoral, en el que trata digamos, de extender la pierna hacia adelante, y a nivel de tobillos, los músculos flexores del tobillo y los extensores largos y cortos de los dedos, ¿no? Tratando de elevar la punta del pie y de exponer solamente el talón en la primera fase. En el apoyo monopodal vemos que prácticamente solo actúan, digamos, a nivel de extremidad inferior, estos dos músculos importantes que son de vital importancia, el glúteo mayor, que hace una extensión de la cadera, y el cuádriceps femoral, que es el que mantiene estabilizado la articulación de la rodilla para que este apoyo sea posible, ¿no? Si hay alguna alteración en el cuádriceps, el cuerpo compensa de alguna forma llevándolo a geno recurvatum, la pierna tratando de compensar el déficit de este músculo, ¿no? Y pues una vez que pasa por el apoyo monopodal, pues cuando hay la marcha se produce una inclinación hacia adelante y acá esto, hay como un desequilibrio y el cuerpo tiene que tratar de que hacer que este paso sea lo más armónico posible y suave. Y para ello actúa el glúteo mayor como soporte de, de este movimiento, de extender la cadera, los músculos isquiotibiales en el número 7, el cuádriceps femoral como agonista, antagonista juntos con los isquiotibiales y los músculos flexores del tobillo, ¿no? Entonces, estos son los músculos que actúan en esta fase. Luego pasamos al primer impulso motor, que como dijimos es la parte donde, digamos, hace posible el avance. Sin esto no sería posible avanzar la pierna portante que se convertiría luego en oscilante. Tenemos al glúteo mayor extendiendo la cadera, a los músculos isquiotibiales y al músculo cuádriceps. Como vemos acá, el músculo cuádriceps tiene mucha importancia en la marcha y actúa en muchas fases. Y a nivel de pierna tenemos al tríceps sural a través de los gastrocnemios y el sóleo, y los músculos flexores de los dedos como impulsadores de la caminata, ¿no? Como
en la base de los metatarsianos. Y el segundo impulso motor se da todos estos músculos, se adiciona a los músculos de la parte de los dedos, pero todos actúan de forma mucho más fuerte tratando de dar impulso, y este es justamente el despegue que tiene la pierna que estaba inicialmente soportando todo el peso. Ahora, para que se produzca este inicio de oscilación, pues tiene que darse ese segundo impulso motor. Y además tenemos implicado acá al iliosol nuevamente, flexionando la cadera. Tenemos a los músculos isquiotibiales y a los músculos flexores del tobillo. Y la oscilación hacia adelante, el músculo que se agrega para que, para que suceda esto es el cuádriceps femoral nuevamente, el iliopsoas con mayor fuerza, y tratando de que el pie no se caiga, tenemos los músculos flexores del tobillo y los músculos extensores de los dedos, ¿no? Y en la parte final que vemos acá, nuevamente continúa el ciclo. Entonces vemos que hay una serie de músculos que son de mayor importancia. Se dice que todos los músculos de la extremidad inferior participan de algún modo, y pues el déficit de alguno de ellos altera la marcha. Ahora, la marcha no solo pues sucede en superficies planas, sino en superficies, digamos, irregulares o en la vida cotidiana. Y pues este gráfico quería mostrarles para entender un poco que el músculo más implicado en la subida de escaleras, que vemos acá la parte izquierda, y en la bajada de escaleras, pues es el músculo cuádriceps, ¿no? El músculo cuádriceps es el que controla digamos, estos pasos, ¿no? Ahora, las articulaciones juegan un rol muy importante también en la marcha, soportando las presiones que ejercen los tendones sobre los huesos y como palancas, ¿no? Vemos acá que al subir escaleras, por ejemplo, la presión de la rótula, como vemos acá, es 2 veces el peso corporal, pero cuando hacemos una bajada de escaleras, la presión de la rótula puede llegar hasta 7 veces el peso corporal. Entonces, la presión a este nivel es muy fuerte, y es la importancia de una patología de la rodilla en la subida y bajada de escaleras, ¿no? En el pie, como habíamos dicho, lo primero que sucede es el golpe de talón, y vemos acá cómo se transmite las fuerzas a nivel de los metatarsianos, y luego a nivel de la punta, digamos, del primer dedo, que es el segundo impulso motor. El pie tiene una serie de amortiguadores que hacen posible este movimiento, y se comporta como arcos, ¿no? Vemos acá que esto lo vamos a ver, tengo una gráfica adelante. El sistema inferior, digamos, de la extremidad inferior, actúa como un resorte, especialmente visto pues, en los que hacen deporte, en los competidores de salto alto. Tiene digamos, todos los músculos actúan como una amortiguación, en donde hace presión a través de las articulaciones, y básicamente el principal amortiguador de la extremidad inferior, uno es la rodilla, y otro es digamos, la parte del pie, ¿no? En cuanto al pie, tenemos 4 amortiguadores que ya están establecidos.
a través de, menciona acá dos estáticos y dos dinámicos. Uno, por la estructura ósea esquelética, como vemos acá, que forma en la parte blanca, en la imagen blanca, que forma un triángulo con la aponeurosis plantar y los ligamentos, ¿no? Este es un primer amortiguador que es un sistema, digamos, algo estático, mencionan, y un sistema dinámico que viene dado por uno, los tensores de los músculos, los flexores en este caso, que es los que amortiguan, digamos, esto, especialmente en una carrera o incluso una caminata rápida, son los amortiguadores, y la grasa plantar, que, que tiene una particularidad muy importante en no generar úlceras de presión, por ejemplo, en personas que están mucho tiempo de pie, ¿no? En trabajos que requieren largas jornadas de estar de pie. Entonces, y le he puesto este gráfico por la particularidad de la grasa plantar en la que la grasa del talón está formado como paquetes verticales a través de unas vainas fibrosas, haciendo que la bipedestación sea posible, ¿no? Esto solo sucede en el talón y ha mencionado que podrían haber encontrado también en la región hipoternar de la planta, ¿no? Pero es un sistema muy eficiente de amortiguamiento dinámico. Dinámico porque a través de la información que recibe de la planta del pie, esta grasa empieza a redistribuirse en zonas que necesitan. Y es por eso que se forman zonas donde incluso la piel forman callos y se redistribuye de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? De la persona. Entonces, vemos acá que hay requisitos para la marcha, ¿no? Para la marcha se necesita estos 4 requisitos para que sea posible, en el que cada pierna debe ser capaz de soportar el peso de todo el cuerpo sin colapsarse, pues si no, no podría. Recuerden que la fase monopolar es mayoritariamente casi el 80%. El equilibrio debe ser mantenido tanto en forma estática como dinámica en el apoyo monopodal, si no, digamos, la persona empieza a caerse. La pierna oscilante debe ser capaz de avanzar hasta la posición en la que pueda convertir en una pierna de soporte. O sea, los músculos que actúan en estos movimientos pues deben ser capaces de actuar. Pues de lo contrario, hay una marcha patológica, podría ser arrastrando el pie, de alguna forma compensando, tratando de hacer este movimiento, y debe poderse proporcionar una fuerza suficiente para realizar el movimiento de las extremidades y avanzar el tronco, ¿no? Que es básicamente se da por los flexores de las articulaciones, ¿no? Ahora, entonces, si no sucede esto, pues lo que sucede es una patología en la marcha, ¿no? Y que lo definimos como una alteración de la marcha, de ese ciclo normal que hemos visto. Y esta marcha patológica pues podría deberse a muchas cosas, ¿no? Dentro de ellas la mayoría son mixtas, en las que son, por ejemplo, desalineaciones o dismetrías que harían de una forma compensar del ciclo de la marcha, tratando de compensar, pero ya se convierte en patológica. Alteraciones musculares. En las desalineaciones y dismetrías tenemos, por ejemplo, dismetrías, acortamientos. De las desalineaciones tenemos los genuvarum, genuvalgum. En las alteraciones musculares, pues hemos dicho que si no hay esta, digamos, esta fuerza muscular para llevar desde la pierna hacia adelante y continuar con la marcha, pues, eh, por ejemplo, en el PCI no es posible la caminata, ¿no? O la marcha. Tenemos, por ejemplo, un problema de distrofia muscular que podría condicionar. Tendríamos, por ejemplo, una atrofia de algún músculo, por ejemplo, del cuádriceps, que ocasionaría una patología. Alguna inestabilidad articular, por ejemplo, la rotura de algún ligamento cruzado, quizá rigidez articular
en la artrosis y alguna fibrosis de las partes blandas que podría ser, por ejemplo, una fascitis plantar en la que tendría mucho dolor y evitaría este movimiento y se convertiría pues en una marcha anómala, ¿no? En cuanto a desalineaciones, por ejemplo, tenemos un genu varum, ¿no? Bilateral, unilateral, en el que a la larga, si no se corrige esto, inevitablemente esto va a haber una degeneración articular por la presión que existe a un lado más que el otro, ¿no? En las dismetrías hay acortamientos de las piernas, de una pierna, por ejemplo, en el que se vería compensado con algún movimiento patológico o alguna deformidad en la columna en el que trataría de compensar el centro de gravedad en la base de sustentación. Y vemos acá que en las dismetrías, pues sucede algo particular, ¿no? Acá lo menciona el libro sobre tener una pequeña dismetría, más o menos lo menciona de menor a 3 centímetros y una gran dismetría en el que un pie esté más corto que el otro 3 centímetros, ¿no? Y se da pues acá cuando queremos pasar digamos, queremos el pie más corto ser el de apoyo, hay una, hay una triple flexión de la pierna en el que se da la flexión de la cadera, de la rodilla y del tobillo, tratando de elevarlo mucho más para que pase por el otro miembro hacia el otro lado, ¿no? Hay una mayor inclinación de la pelvis hacia un lado, hacia el lado corto en la fase de apoyo, justamente porque ese pie es mucho, digamos, es más grande, ¿no? Hay un balanceo lateral del tronco tratando de compensar el centro de gravedad para hacer posible la mancha y elevación del hombro del lado más largo. Como habíamos dicho, el tronco sí se mueve sincrónicamente con la pelvis, tratando de, de, de- de hacer este equilibrio dinámico que sucede, ¿no? Y cuando ya hay una gran dismetría, donde hay más de 3 centímetros, mencionan, hay un balanceo vertical del tronco en el que la compensación es mucho más grande y mucho más notoria, y hay un pie equino tratando de compensar ese déficit de altura, ¿no? Una alteración muscular lo vemos en la parálisis cerebral infantil, en la que tiene esta característica que es en pie equino. En la parálisis cerebral infantil hay una contractura anómala especialmente de los isquiotibiales, en el que tratando de corregir esto, soltando alguna tenotomía a nivel de esto, se puede corregir en parte, o hay un gran avance en la marcha de estos pacientes afectados, ¿no? La característica de una parálisis cerebral infantil es el pie equino, aumento de la flexión de la rodilla en fase de apoyo, eh, retraso de la flexión máxima de la rodilla en la fase de oscilación, o sea, no hay esa fase, hay una anomalía a nivel de ahí, disminución de la extensión de la cadera en fase de apoyo y un aumento de la báscula anterior de la pelvis, tratando de que el tronco sea el que movilice las piernas, ¿no? Y en la marcha de Parkinson, pues hay una alteración también en el que se adopta una flexión de todo el cuerpo y ya no hay un balanceo de las extremidades superiores que habíamos mencionado. Eh, Disminuye la longitud del paso y la separación del pie del suelo, o sea, ya no hay la correcta contractura digamos, del psoas ilíaco, del cuádriceps, tratando de elevar para dar pasos adecuados y, y la disminución del movimiento armónico de las extremidades superiores, ¿no? Eh, Dentro de las patologías musculares también podemos encontrar, por ejemplo, una marcha de la parálisis del glúteo medio, en el que se da una marcha en Trendelenburg, en el que vemos que la pierna afectada es la derecha y pues se da una mayor compensación tratando del raquis compensar hacia el otro lado y el centro de gravedad pues cae fuera del raquis, ¿no? Es una marcha de Trendelenburg
en el que la pelvis afectado queda muy baja. Y, por ejemplo, acá hay otro ejemplo en el que la parálisis del cuádriceps, esto es una marcha característica, también mencionan, en el que no hay una correcta flexión, así que el paciente prácticamente tiene que ayudar al pie a movilizarse hacia anterior, y cuando lo hace en la fase, digamos, de soporte monopodal, el cuádriceps, como habíamos dicho, con el glúteo mayor, es importante para mantener esta posición. El paciente trata de compensar con la mano llevándolo hacia genus recurvatum, hacia atrás, tratando de compensar ese déficit del cuádriceps, ¿no? Y cuando hay una parálisis de los músculos flexores del pie, pues se da lo que se menciona como una marcha en este paje, en el que la flexión de la cadera y la de rodilla tiene que ser mucho mayor, tratando de elevar la punta del pie y evitar que roce con el piso. Es la marcha en este paje con la parálisis de los flexores dorsales del pie. En conclusión, el ciclo de la marcha se da en una coordinación de estructuras musculares, de soporte y un control nervioso en el que dirige, en el que alguna alteración a este nivel pues conlleva una patología de la marcha, ¿no? Y entender su biomecánica nos ayuda pues a conocer su patología y quizá a tratar de corregirla, ¿no? Eso sería todo, doctores. Muy bien, empecemos con una rondita de preguntas, algo de que quieran apreciar mi opinión respecto a estas cosas y luego continuamos. Bueno, en primer lugar, felicitarte, Michael, una bonita exposición y de repente un poquito complicada entender todos estos aspectos. Pues como te has dado cuenta, en primer lugar, uno observa de que la marcha tiene diferentes situaciones. Por eso es que a esto se le ha dado un análisis respecto a los ciclos y respecto también a un análisis de tipo cinemático. Todas las articulaciones, prácticamente, todas las articulaciones de nuestro cuerpo participan en la marcha. Tú has mencionado las más importantes y eso es lo que se describe, qué sé yo, a nivel del tobillo, pie, a nivel de la rodilla, a nivel de la cadera, a nivel de la pelvis, a nivel de la columna, a nivel de la columna cervical, la posición de la cabeza, a nivel del balanceo de los brazos, es decir, casi todas las articulaciones van a participar en la marcha, cada una de ellas con sus aportes respectivos. Por eso es de que se hace este tipo de análisis. Por eso es de que se debe conocer la parte funcional, la parte fisiológica de una marcha normal. ¿Y por qué? Porque esta marcha normal no solamente tiene alteraciones de tipo patológico, sino también tiene algunas alteraciones que están de acuerdo, como por ejemplo, y lo has mencionado, con la edad. Tiene alteraciones como por ejemplo con algún tipo de enfermedad, una enfermedad de tipo congénito. Tiene alteraciones como por ejemplo con el tipo de calzado. Por eso es que esto se debe analizar descalzo, sin. Entonces, también con el tipo de terreno, con el tipo de peso que uno utiliza. Entonces, tiene algunas alteraciones que pueden modificar, pero hay otras alteraciones también que uno no puede modificar y esas son las alteraciones de tipo patológicas. Esas son las que nos interesan a nosotros. Las alteraciones de tipo patológica, que es la que vamos a recuperar nosotros por una serie de acontecimientos sufridos a nivel de la parte muscular o a nivel del tejido óseo. Entonces, ahí está el asunto del por qué debemos conocer nosotros la marcha normal, es decir, para tratar de recuperar. Tú has mencionado, y efectivamente así es,
de que uno durante la práctica clínica va observando una serie de marchas reconocidas, como por ejemplo, lo has dicho, la marcha del Parkinson, la marcha de repente de un hemipléjico, la marcha de uno con parálisis cerebral infantil, en fin, y que tienen características especiales. La tendencia que nosotros tenemos es para ese tipo de procesos, de tipo degenerativo, de repente observar bien cuál es el principal problema y sobre ello actuar, porque están modificando el patrón de marcha normal. Este es un tema bastante interesante, creo que el doctor Díaz lo domina bien, le gusta mucho. Me hubiera gustado tener la opinión del doctor Díaz acá, pero en fin, yo creo de que esto amerita siempre el conocimiento de toda la parte de la fisiología normal de la marcha. Los músculos que funcionan, las dismetrías, las características y todos los soportes que pueden existir para que pueda ser alterada esta marcha. Muy bien, nuevamente te felicito. Has hecho un buen recuerdo de lo que significa la parte fisiológica de la marcha. Hola Michelle. Doctor, ¿qué tal? Buenos días con todos. Sí, realmente estaba interesante tu presentación, tratar de recordar y entender un poco acerca de la biomecánica y obviamente la anatomía de los músculos implicados en las marchas y en algunas anomalías que uno puede visualizar en la consulta, ¿no? A veces son cosas que realmente nos pasan un poco desapercibidos por el tema de que no observamos y no examinamos tal vez de la manera más adecuada a los pacientes, que como tú señalabas ahí, a veces hay signos que nos pueden permitir encontrar algunas alteraciones, y para ello obviamente pues el examen de marcha, que incluye hacerlo caminar al paciente, obviamente desnudo, donde puede uno visualizar algunas anomalías o algunas asimetrías incluso que llevan a ver por qué determinados músculos están atrofiados o por qué el patrón de marcha se alteró. Y obviamente esto también a veces complementado con lo que ahora, digamos, de hace algún tiempo ya se está haciendo en otros lugares, que es los laboratorios de marcha, ¿no? Donde uno puede ver realmente en las plataformas estas cómo es que va el apoyo de un lado, de otro lado, cómo se apoya el pie, y eso, pues sabemos nosotros que todo esto es un sincronismo desde la columna, cadera, rodilla, tobillo y pie, ¿cierto? Que tienen que ir en conjunto. Y entonces a veces estos laboratorios de marcha también, que nos ayudan a ver cómo es el apoyo, la carga que se produce en determinadas zonas, ¿no? Y que se ha determinado también que a veces tiene mucho que ver con algunas alteraciones de columna, algunas atrofias musculares, ¿no? Que realmente sería muy, muy importante, y esta es una parte trascendental para la evaluación de la marcha. Bien, muchas gracias, Michelle, por tu presentación. Muy, muy interesante realmente. Gracias, doctor. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor Frey. Bueno, sí, yo quería acotar algo ya porque el maestro Rodríguez y Sandrito ya han hablado bastante. Yo lo único que quería acotar es algo muy, muy importante. Que a veces uno lo pasa desapercibido. Cuando uno comenzamos a hacer cirugía protésica, a veces no le tomamos mucho en cuenta la marcha. Sin embargo, hay cosas muy, muy importantes ahí que nos van a permitir ver o evaluar qué tanto se pudo reconstruir la cadera, ¿no? Qué tanto se pudo llevar a los valores normales. Cuando uno
ve una cadera, mejor dicho, una radiografía de una prótesis de cadera, a veces vemos y decimos, el OPEP no está muy bueno, la medialización, le falta algo, ¿no? Comenzamos a hacer unos análisis, pero cuando nos vamos al paciente, no lo evaluamos como marcha o no lo evaluamos qué es lo que más tiene, ¿no? Entonces, hacia eso va. Hoy en día, los estudios de biomecánico de la marcha ya no son como se hacían antes con un espejo y una cámara, ¿no? Hoy en día ya hay sensores, ya hay y hay hasta el piso tiene sensores donde ven la profundidad de la pisada, qué tanta fuerza implica el caminar, ¿no? Y esto se ha correlacionado en diversos estudios, hay varios estudios que se hacen, los españoles son los que más tienen sobre eso, y eso es muy importante porque vamos viendo cómo esto nos ayuda en la biomecánica, ¿no? Lo que tú has mencionado es la parte esencial de la marcha y que hay que entenderlo. Hay que entenderlo porque como tú mismo has visto, ¿no? Al subir y bajar escaleras, cuánta fuerza se da sobre las articulaciones, ¿no? Y esto, aunado a los conocimientos de una prótesis, tenemos que saber cómo explicar o cómo instruir a nuestros pacientes, ¿no? Porque la prótesis, por más que queramos, es un elemento estático, no es un elemento vivo y va a tender a la falla. Entonces, si no podemos cuidar esto con un conocimiento científico de lo que estamos diciendo, vamos a poder fallar, ¿no? Entonces, esa es más que todo mi intervención para decirle que esta exposición tiene mucha importancia, tiene mucho de conocer para nosotros en el momento de que vamos a instruir a nuestros pacientes, ¿no? Y está muy buena los gráficos. Bien, Michelle, te felicito. Gracias. Gracias, doctor. Bien, Michelle. Entonces ya, salvo de que haya alguna otra opinión, vamos a dar con concluido esta reunión, siempre conociendo que efectivamente a la actualidad hay estudios bastante interesantes del análisis de la marcha, y eso también tenemos nosotros que tener mucho cuidado porque existen algunas casas comerciales que solamente hacen el análisis del soporte del pie. O sea, me refiero yo a las plantillas y me refiero yo a calzados o zapatillas. O sea, eso tiene otro tipo de intención. De repente una intención por ahí de tipo comercial, pero no un análisis completo, porque el análisis completo tendría que ser, bueno, te falta fuerza a nivel de los isquiotibiales, te falta fuerza o tienes la columna de tipo escoliótico, o tienes una inclinación pélvica, o la rodilla en valgo, en varo, qué sé yo, ¿no? Entonces, tener solamente hacer un análisis de todo ese tipo de información que nos pueden dar. Ok, listo. Bueno, muy bien. Entonces felicitamos pues a Michael de esta exposición. Todos prendan su cámara. Muy bien, muy bien. Bien, Gracias, Tristan. Chao, chao. Listo, doctor, hasta luego. Hasta luego.